El agua del grifo goteaba sobre el azulejo blanco con un sonido seco y repetitivo, mientras que el fuerte olor a desinfectante se mezclaba con el costoso perfume que venía del piso de arriba. Rosario frotó el piso con fuerza. El paño empapado goteaba entre sus dedos callosos. El uniforme azul, ya descolorido por el tiempo, se le pegó a la espalda con el sudor del esfuerzo. Ningún ojo se volvió hacia ella, ningún buenos días, ningún gesto de amabilidad, pero ella lo vio todo. Cada detalle de la mansión de mármol y cristal en el corazón de Lomas de Chapultepec, donde una señora de la limpieza como ella solo existía para limpiar y desaparecer. Era su primer día en esa enorme casa. Trajo consigo solo un bolso raído y un collar simple con una mariposa de plata, el único objeto que tenía desde que era una niña, el único que no le quitaron. Al otro lado de la ciudad, en una oficina acristalada, una mujer con tacones altos estaba recibiendo una llamada. Una voz firme solo dijo: ella apareció. Isabela de la Vega dejó de respirar. El pasado había regresado. ¿Cuántas mujeres han nacido y muerto invisibles en este mundo, sin que nadie supiera la verdad que llevaban en el pecho? Pero esta historia no terminará en silencio. Terminará con justicia. Y comienza la justicia. Ahora. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. El destino no siempre llama a la puerta con flores o dulces promesas. A veces, entra en silencio, con el olor a producto de limpieza y los pasos ligeros de una mujer que solo quería sobrevivir. Rosario pensó que era solo otra señora de la limpieza invisible en esa mansión, hasta el día en que hizo sonreír a un niño, y, sin saberlo, despertó el pasado que todos estaban tratando de enterrar. Porque cuando Fernando vio el collar alrededor de su cuello, el mismo collar que desapareció con la hija de su pareja 25 años antes, algo en su alma gritó. Y lo que era solo un trabajo se ha convertido en el comienzo de un huracán de secretos, mentiras, y una verdad que puede destruir fortunas. Pero cálmate, todavía no es el momento de revelarlo todo. Si sientes que tu dolor ya ha sido ignorado, si en algún momento de tu vida también tuviste que callarte para no perder lo poco que tenías, entonces esta historia también es tuya. Rosario no solo quiere contar lo que experimentó, necesita que alguien la escuche. Si estás aquí con el corazón abierto, deja tu apoyo con un me gusta, suscríbete a este canal y quédate con él hasta el final, porque hay historias que ya no se pueden barrer debajo de la alfombra. Rosario se despertaba todos los días antes del amanecer. El despertador improvisado era el goteo continuo de la vieja tubería que atravesaba el techo de su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. El delgado colchón aún tenía el olor a humedad, mezclado con el dulce aroma del jazmín que entraba por la pequeña ventana que daba al jardín. Se estiró lentamente, teniendo cuidado de no despertar a los otros empleados. En primer lugar, sostuvo el collar en forma de mariposa que colgaba de su cuello y cerró los ojos por un segundo. Eso era todo lo que tenía. Una pieza de metal gastada que había llevado consigo desde que tenía memoria. Cuando era niña, nadie la llamaba por su nombre con afecto. En el orfanato de Oaxaca, donde creció, Rosario era la que limpia, la que ayuda con los bebés, la que no da trabajo. Nunca supo quiénes eran sus padres, ni por qué la dejaron allí. Algunas monjas dijeron que la encontraron dentro de una caja de frutas en la puerta de la capilla, con fiebre y una nota borrada por la lluvia. Pero no hay certeza, solo soledad. Desde los 7 años cuidaba a otros niños más pequeños, calmaba el llanto de otras personas, cambiaba los pañales de otras personas, pero nadie la cuidó. A los 16 años, ya con los hombros encorvados por tanto silencio, huyó después de un episodio que prefería no recordar. Llegó a Puebla con los pies heridos y hambre en el alma. Trabajó como lavaplatos, cuidó a los ancianos, limpió habitaciones de motel, tragó el acoso con lágrimas silenciosas. Nadie le preguntó su nombre real. Para todos fue simplemente la muchacha. Fue solo en la capital, muchos años después, que escuchó a alguien decir su nombre con respeto. Doña Teresa, el ama de llaves de la mansión Aguilar, la recibió con una mirada sospechosa, pero pronto notó algo diferente. Rosario hablaba poco, pero escuchaba todo. Tenía una actitud tranquila, una mirada que veía lo que otros ignoraban. En poco tiempo, fue llamada para tareas más delicadas: ordenar las habitaciones, organizar las pertenencias personales, cuidar las plantas de la difunta. Y allí, en medio del frío lujo de aquella casa silenciosa,
Rosario hizo algo que nadie esperaba. Tocó el corazón de una niña que había perdido las ganas de vivir. Camila Aguilar tenía solo 5 años, pero sus ojos llevaban el peso de una ausencia irreparable. Desde que su madre murió en un accidente, la niña no había hablado. Los médicos dijeron que era un bloqueo emocional. Psicólogos, terapeutas, pedagogos iban y venían. Nada cambió. Hasta que apareció Rosario. Fue en una tarde lluviosa, cuando se cortó la electricidad y la casa estaba en poca luz. Camila temblaba de miedo en un rincón de la biblioteca. Ningún adulto pudo acercarse. Rosario, con el balde todavía en la mano, se sentó en el suelo junto a la niña y comenzó a cantar suavemente. Era una vieja canción que había escuchado en el orfanato, sobre una princesa mariposa que volaba para encontrarse con su madre en el cielo. Camila apartó la cara, apoyó la cabeza en el hombro de Rosario y sonrió. La noticia corrió como un susurro por los pasillos de la mansión. La chica que no hablaba, que no tocaba a nadie, sonrió en los brazos de la señora de la limpieza. Esa noche, Rosario lloró sola en su pequeña habitación. No de tristeza, sino de un tipo de dolor que proviene de la ternura. Por un momento, se sintió necesaria, vista, importante. ¿Cuántas mujeres han pasado toda su vida sin escuchar un gracias? ¿Cuántos se han entregado en silencio, siendo el fundamento de todos, sin ser llamados nunca por su nombre? Si esta escena te tocó el corazón, si alguna vez has cuidado a alguien sin recibir nada a cambio, comenta aquí. Creo, lo he vivido, me conmovió. ¡Qué fuerza! Tu comentario puede ser un abrazo para aquellos que viven tranquilamente ahí fuera. A la mañana siguiente, Fernando Aguilar, que rara vez se relacionaba con el personal, llamó a Rosario al comedor. Sus ojos estaban rojos, su rostro estaba cansado, pero había ternura en su tono. Le dio las gracias. Ella nunca sonrió así, nunca. Rosario bajó los ojos. Acabo de estar allí, señor. Eso fue todo. Pero Fernando sabía que no era solo eso. Rosario había cruzado una barrera que nadie, con todos los títulos, diplomas y trajes caros, podía superar. A partir de ese día, algo cambió. Rosario seguía limpiando los mismos rincones, lavando los mismos baños, preparando los mismos tés, pero sus pasos tenían otro peso. Camila la esperaba todas las mañanas con un dibujo escondido en sus manos. Doña Teresa comenzó a llamarla Rosarito, en un tono casi maternal. Los porteros sonrieron al pasar. Incluso los perros de la casa llegaron a acostarse a sus pies. Pero cuanto más se la veía dentro de esa casa, llamó la atención de quienes vivían fuera de él. En el balcón de un elegante edificio del centro, Isabela de la Vega miró una foto enviada recientemente por mensaje. Rosario, arrodillada en el jardín, con Camila en su regazo, y el collar alrededor de su cuello. Igualmente, exactamente lo mismo. Isabela entrecerró los ojos. El pasado, que ella creía muerto, acababa de abrirle los ojos de nuevo. ¿Y si ese collar fuera el mismo que había desaparecido junto con ese niño hace años? ¿Y si la señora de la limpieza supiera quién era realmente? Rosario habló en voz baja, con un cuidado que solo sabían tener quienes vivían rodeados de miedo. Sentada en el suelo de la sala de juguetes, utilizó 2 muñecos de trapo para dar vida a su historia. Una princesa que lo había perdido todo, pero que con valentía y silencio, transformó su dolor en alas. Camila miraba en silencio, con los ojos bien abiertos, como si esas palabras tocaran un lugar dentro de ella al que nadie había llegado nunca. La niña no había sonreído en años, y allí, frente a una señora de la limpieza de voz suave con manos callosas, sus labios comenzaron a curvarse. Era tímido, pequeño, casi imperceptible, pero era una sonrisa. Rosario hizo una pausa por un momento, sin saber si lo había imaginado, pero Camila le tocó el brazo y le preguntó, «Cuéntame más». Era la primera vez que hablaba. La voz salió débil, como si volviera a aprender a existir. Rosario contuvo las lágrimas, tragándose las lágrimas con un nudo en la garganta. En la puerta entreabierta, Fernando observaba todo, inmóvil, con los ojos llorosos. La escena ante él era más milagrosa que cualquier tratamiento, más poderosa que todas las terapias. La pequeña Camila sonrió, y sonreírle, para la señora de la limpieza con las manos desgastadas y el alma entera. Después de esa tarde, nada fue igual. Camila comenzó a buscar a Rosario todas las mañanas. Llevaba dibujos de mala calidad con garabatos de alas y corazones. Comenzó a comer mejor, a dormir mejor.
hablar oraciones cortas pero completas, y para apegarse. Rosario no sabía cómo lidiar con eso. No tenía hijos, no sabía cómo ser madre, no sabía cómo ser una hija, pero sabía cómo sostenerlo, sabía escuchar, sabía cómo inventar historias cuando el mundo real dolía demasiado. Eso es lo que hizo desde que era una niña. Contaba fábulas a otros niños en el orfanato, como quien cose una manta invisible para proteger el alma. Y ahora usó la misma ternura con Camila, sin darse cuenta de que, al cuidar el dolor de la niña, también estaba sanando el suyo. Fernando, por otro lado, comenzó a ver a Rosario con otros ojos. No como un jefe ve a un empleado, pero como un hombre que comienza a preguntarse quién es esa mujer silenciosa que convierte una casa fría en refugio. La llamó para hablar en la oficina. Rosario entró con el delantal aún mojado, el cabello recogido de todos modos, tratando de ocultar su inseguridad. Fernando le dio las gracias. Dijo que, por primera vez en 3 años, sintió que su hija estaba viviendo de nuevo. «Quiero darte un bono, Rosario. Eso es más que justo». Ella, con los ojos bajos, sacudió la cabeza. «No tiene que hacerlo, señor. Solo hago mi trabajo». Él insistió, pero ella se mantuvo firme. La sonrisa de un niño no tiene precio. Eso conmovió a Fernando. No por el rechazo, sino por la verdad de la respuesta. Era raro ver a alguien rechazar el dinero en ese mundo de apariencias. Aún más raro era ver a alguien que hiciera algo por puro cuidado. Durante las siguientes semanas comenzó a observarla desde lejos. Rosario se movía por la casa como si fuera parte de ella, pero sin ocupar espacio. Era discreta, pero siempre presente. Sabía exactamente qué hacer cuando Camila tenía una crisis, cuando la puerta se atascaba, cuando la planta del jardín se enfermaba. Nunca se quejó, nunca exigió, pero tampoco se disminuyó a sí mismo. Ella era constante, como el sonido de la lluvia en el tejado o el olor del café por la mañana. Doña Teresa se dio cuenta. Con sus ojos de águila, sabía cuándo algo comenzaba a cambiar. Llamó a Rosario a la cocina y, entre ollas y especias, dijo con cuidado: «Niña, cuidado con sus ojos. Un hombre como el señor Fernando no mira a nadie así». Rosario se sonrojó, pero lo disimuló lavándose las manos con fuerza. «Es bueno. Eso es todo». Teresa suspiró. «Y eres más de lo que crees». Lo cierto es que Rosario nunca supo lidiar con la admiración. Pasó su vida tratando de no llamar la atención, de no hacer ruido, de no molestar. Pero ahora, había una chica que la esperaba con dibujos en el regazo. Había un hombre que notaba sus silencios. Incluso había flores dejadas en su ventana por los jardineros, que ni siquiera la habían saludado antes. Sin embargo, cuanta más luz comienza a tocar una vida, más se agitan las sombras. Desde lo alto del elegante edificio del Paseo de la Reforma, Isabela de la Vega observó el retrato impreso en papel fotográfico. Rosario, sonriente, con Camila en brazos, y el collar en forma de mariposa brillando bajo el sol del jardín. La sangre desapareció de su rostro. Eso no podía ser una coincidencia. Se levantó lentamente, fue a una vieja caja fuerte en la esquina de la oficina y la abrió con manos temblorosas. En el interior, en una caja forrada de terciopelo azul, estaba la imagen descolorida de un bebé, con el mismo collar alrededor de su cuello. El corazón de Isabela se aceleró. Un escalofrío le recorrió la espalda. El pasado se elevaba ante ella, con el rostro de una pobre señora de la limpieza y la pureza de un niño inocente. Pero, ¿qué hacer cuando la verdad que amenaza con destruirlo todo? Vuelves con una cara, un nombre y un alma. Era una tarde cálida en la mansión Aguilar, y el olor a lavanda fresca se mezclaba con el leve aroma del pan horneado que salía de la cocina. Rosario pulió los pasamanos de la escalera principal con una dedicación casi ceremonial. Movió la tela con movimientos lentos y cuidadosos, como si acariciara su propia historia. Fue en ese momento, mientras subía los últimos escalones, que Fernando la vio de cerca. Por primera vez, sus ojos no se fijaron en las manos ágiles o el rostro concentrado de la joven, sino en el pequeño colgante de plata que colgaba ligeramente alrededor de su cuello, reflejando la luz del candelabro de arriba. Era una mariposa, simple, delicado, idéntico al que había visto hace 25 años, en el cuello de la hija de su mejor amigo. El impacto fue inmediato. Fernando se detuvo en medio de las escaleras, con el corazón acelerado, el rostro pálido. Rosario levantó la vista, sorprendida por el repentino silencio. «¿Ese collar siempre ha sido tuyo?», preguntó con voz ronca. Ella asintió. «Desde que era un niño».
Es lo único que tengo de antes del orfanato. Fernando no respondió. Simplemente bajó con pasos pesados, como si llevara sobre sus hombros el peso de un pasado que insistía en volver. Encerrado en su oficina, rebuscó en su memoria los viejos álbumes, las noticias de la época, los discos olvidados. Recordaba vívidamente el día en que desapareció la hija de Roberto de la Vega. El dolor, la confusión, el escándalo ahogado por poderosos apellidos. El caso nunca se resolvió. El bebé desapareció sin dejar rastro. La única pista era un collar, una mariposa plateada, símbolo de un antiguo secreto familiar. Y ahora, allí estaba, sobre el cuello de una señora de la limpieza con los ojos de un niño abandonado. Fernando cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó un número que hacía tiempo que no usaba. «Isabela», dijo tan pronto como se respondió la línea. «Es Fernando. Necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas ese collar de la hija de Roberto? ¿La mariposa?» Al otro lado de la línea, un pesado silencio. Así que un clic seco. Isabela colgó. A última hora de la tarde, sonó el timbre de la mansión. El ama de llaves corrió a contestar y, al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Isabela de la Vega. Impecable como siempre, vistiendo un costoso traje beige, collar de perlas, gafas de sol y un perfume floral que dominaba el ambiente como presencia de autoridad. «Buenas tardes, Teresa. Estoy aquí para ver a Fernando. Asunto urgente». Entró sin esperar respuesta. Rosario, que bajaba las escaleras con un balde en las manos, se detuvo cuando la vio. No la conocía, pero algo en esa mirada congelada la hizo temblar. Isabela fijó sus ojos en ella durante largos segundos. Y entonces, vio el collar, esa mariposa colgando del pecho de esa pobre mujer, oliendo a producto de limpieza. La imagen golpeó a Isabela como una cuchilla. Se tambaleó discretamente, se aferró a la pared, forzó una sonrisa. «Lo siento, recordé que ahora tengo una cita. Entonces volveré». Se fue con pasos duros, su talón resonando en el mármol como advertencia. Afuera, dentro del auto, se desplomó. El pasado que enterró a sangre fría estaba de vuelta, vivo, respiración, limpiando el piso de la única casa de un hombre que podía destruir todo lo que construía. Pero, ¿hasta dónde podría llegar Isabela para evitar que la verdad salga a la luz? El amanecer cayó sobre la mansión como un velo pesado. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido rítmico de un viejo reloj en la sala principal. En la trastienda, Rosario dormía acurrucada bajo una fina manta, abrazada a la bolsa donde guardaba todo lo que tenía: sus documentos, un cuaderno de oraciones y su collar de mariposas, que siempre dejaba envuelto en un pañuelo de algodón, como si fuera demasiado frágil para el mundo. Fue un ruido seco, como una cremallera que se cierra a toda prisa, lo que la despertó. Abrió los ojos lentamente. Su corazón ya se aceleraba, sin razón aparente. La luz de la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras en el suelo. Se sentó, tanteando en la oscuridad. La bolsa estaba abierta. Rosario se puso en pie de un salto. Le dio la vuelta a todo con manos temblorosas. Pañuelo, pincel, cuaderno. Pero el collar no lo era. La sangre desapareció de su rostro. Salió de la habitación descalzo, sus ojos recorriendo cada rincón del pasillo húmedo y silencioso. El aire olía a madera vieja y limpiadores baratos. Caminó por el jardín. Subió las escaleras laterales, guiada por un impulso que ni siquiera ella entendía. Fue entonces cuando lo vio. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, la luz interior encendida. Rosario respiró hondo. Entró lentamente, con el corazón en las manos. El collar estaba allí, sobre la mesa central, descansando sobre un sobre blanco. Se acercó como si caminara sobre un cristal. Abrió la nota con dedos temblorosos. La letra era firme, cruel. «Sal mientras puedas». Rosario se quedó allí durante largos segundos. Toda la habitación parecía girar a su alrededor. El miedo se apoderó de su pecho como un humo denso y sofocante. Presionó el collar contra su pecho, como si eso la protegiera de algo que ni siquiera tenía nombre. En ese momento, sola en el centro de una casa que nunca fue suya, con una nota amenazante en la mano y el pasado explotando bajo sus pies, Rosario volvió a sentirse como la niña olvidada en el orfanato, pequeña, frágil, desechable. Pero ahora había algo diferente, una semilla dentro de ella, una mirada que ya había visto la injusticia demasiado de cerca para permanecer en silencio.
Continuó en silencio, cargando ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Rosario nunca pidió nada, pero todo ser humano merece ser escuchado. Mientras caminaba de regreso por el pasillo con la nota en la mano, los pasos de Rosario resonaron con nueva fuerza. Cuando se acercó a las escaleras, escuchó que se abría otra puerta. Fernando llevaba un camisón ligero, con el pelo desordenado y una expresión preocupada. «Rosario, ¿está todo bien?» Ella vaciló. Por instinto, lo ocultaba todo. Siempre hizo eso. Pero algo en su pecho pedía protección. Por primera vez, sintió que tal vez no tuve que enfrentarme a todo sola. Extendió la nota con manos temblorosas. Se metieron con mi bolso. El collar se ha ido. Encontré esto en la biblioteca. Fernando asumió el papel. Mientras leía, sus ojos se endurecieron. Respiró hondo, pasando la mano por su barba corta. «Te están amenazando aquí. Esto es serio». Ella bajó los ojos. «Tal vez sea mejor que me vaya». «No», dijo con firmeza. «Ahora que lo sé, no voy a fingir que no lo vi. Rosario, te protegeré». Esas palabras cayeron como lluvia sobre un suelo agrietado. Rosario nunca había escuchado a nadie decir que él cuidaría de ella. Nunca. Fernando llamó a su guardaespaldas personal, Ramírez, un hombre discreto y confiable. Dio órdenes claras: revisar las cámaras, reforzar las cerraduras, investigar discretamente a cada empleado. «Y vas a cambiar de habitación, ya no dormirá en la parte de atrás». Rosario trató de negarse. «Señor, no quiero molestarme». «Molesta a los que se cuelan en tu habitación, Rosario. Tú eres importante aquí. Y de ahora en adelante, será tratado como tal». Por primera vez, sintió que su vida valía algo, pero todavía no tenía idea de quién o qué estaba detrás de esa amenaza silenciosa. ¿Qué pasaría si alguien dentro de esa mansión estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciar la verdad? Al día siguiente, el sol apenas había tocado las ventanas de la mansión cuando Fernando entró en su oficina con la cara cerrada. Sobre la mesa, extendió documentos, periódicos viejos, una lista de orfanatos y notas escritas a mano. Junto a él, el detective privado contratado observaba todo con atención. Era un hombre experimentado, con una mirada tranquila y precisa, del tipo que había visto demasiadas verdades para sorprenderse por algo. «Quiero saber todo sobre esta mujer», dijo Fernando, señalando una foto de Rosario limpiando el jardín con Camila de fondo. «¿De dónde vino? ¿En qué orfanato creció? ¿Qué se grabó? ¿Y lo que se borró?» El detective asintió. «Voy a necesitar unos días, pero ya tengo algunos caminos». La búsqueda de la verdad había comenzado. Rosario, al otro lado de la casa, sintió el peso invisible de algo que se acercaba. El ambiente era más tenso, más tranquilo de lo habitual. El ama de llaves evitó hablar de la nota. Los guardias de seguridad caminaron más despacio por los pasillos, como si esperaran que algo cayera del techo. Cuando Fernando la llamó para hablar de nuevo, ella se fue con el corazón acelerado. Pero no fue un regaño ni una advertencia. Era una petición. Explicó con voz tranquila y firme que había iniciado una investigación sobre su historia. Habló sobre el collar, sobre la desaparición de la hija de su mejor amigo Roberto de la Vega, y sobre el espeluznante parecido entre su colgante y el que usaba la niña. Rosario escuchaba todo en silencio, con los ojos llorosos. «Yo no sé qué decir, señor», murmuró. «Solo sé que este collar es todo lo que tengo. Me entregaron al orfanato. Dijeron que estaba conmigo cuando me dejaron». Fernando respiró hondo. «Me gustaría hacerme una prueba de ADN, solo para estar seguro. ¿Estás preparado para ello?» Ella vaciló. Parte de ella quería alejarse de allí en ese momento. El otro, el que lloraba solo en las noches de orfanato, suplicaba respuestas. «Sí», respondió él, con un hilo de voz. «Si puedes mostrarme quién soy». «Estoy totalmente a favor». El mismo día, llamaron a una enfermera de confianza a la mansión. La recolección fue rápida, discreta, pero en Rosario el tiempo se detuvo. Cada segundo parecía contener 1000 posibilidades. ¿Y si ella fuera, de hecho, alguien con un pasado robado? ¿Y si todo fue un error? La duda se corroía por dentro, mezclada con la esperanza que ni siquiera sabía si tenía derecho a sentir. Mientras tanto, Fernando rebuscó en las viejas pertenencias guardadas en la caja fuerte de la oficina. Entre papeles amarillentos, viejos contratos y cartas personales,
encontró un pequeño sobre con la letra de Roberto. En el interior había una fotografía en blanco y negro, un bebé sonriendo en una cuna de encaje, con ojos grandes y expresivos, y alrededor de su cuello, el mismo collar de mariposas. Fernando llevó la imagen a la luz de la ventana y confirmó lo que ya sabía en lo profundo de su alma. Era el mismo colgante. No había más dudas. Esa mujer que lavó los zócalos con manos humildes podría ser la niña que desapareció hace 25 años. Pero, ¿quién la sacó de allí? ¿Quién borró su nombre, su historia, su identidad? La respuesta estaba escondida en otra parte de la ciudad, en un lujoso apartamento, donde Isabela de la Vega caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con alguien que parecía más una sombra que una persona. «Tenemos un problema», dijo, su voz baja, dura. «Ya sospecha. Ya se ha hecho una prueba de ADN. Ella tiene el collar». Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió algo que la hizo entrecerrar los ojos de ira. «No, no podemos dejar que esto siga adelante. Si la verdad sale a la luz, lo pierdo todo, todo». Colgó y se paró frente al espejo de la sala de estar. El reflejo mostraba a una mujer fuerte, elegante y despiadada, pero había algo en sus ojos, algo que temblaba. Sabía que si esa señora de la limpieza era realmente quien pensaba, toda su vida construida sobre mentiras se derrumbaría. Título, fortuna, respeto, todo estaba en juego. Isabela no podía permitirlo, y en ese silencio de vidrio y mármol, se tomó una decisión. Si la verdad no se puede ocultar, puede ser destruido. Pero, ¿hasta dónde podría llegar Isabela para proteger el imperio que construyó sobre las cenizas de un niño desaparecido? La noche cayó pesadamente sobre la Ciudad de México, cargada de un silencio espeluznante, como si las calles supieran lo que estaba a punto de suceder. En la parte superior del elegante edificio donde vivía, Isabela de la Vega vestía un camisón de seda blanca y miraba hacia la ciudad con una copa de vino en la mano. Sus ojos estaban secos, fríos. En el teléfono celular, la pantalla mostraba un mensaje enviado recientemente a un número sin nombre. El servicio necesita ser limpiado, sin rastros. Tiene que desaparecer antes del resultado. Adjunta, la foto de Rosario sonriendo con Camila en el jardín de la mansión. Al otro lado de la línea, en Guadalajara, un hombre apagó su cigarrillo con el pie mientras leía. Conocía bien ese tipo de trabajo, y por esa cantidad no haría preguntas. Mientras tanto, en la mansión, Rosario estaba terminando de guardar los paños limpios en el armario de las escobas cuando sintió un escalofrío en la nuca. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Un extraño escalofrío recorrió su columna vertebral. En los últimos días, ese sentimiento creció como una presencia invisible detrás de la puerta. No era solo miedo. Era como si alguien la estuviera mirando, como si el suelo sobre el que caminaba estuviera a punto de abrirse. Cuando regresó a su nueva habitación, ya en el segundo piso, encontró a doña Teresa doblando algunas sábanas. La mujer la miró con ternura y preocupación. «Estás más pálida que una vela en la misa, Rosarito. ¿Está pasando algo?» Rosario vaciló, pero ya no podía soportar tragarlo todo sola. Se sentó lentamente y susurró. «Siento que alguien quiere callarme. Como si mi vida molestara a alguien que nunca he visto. Trato de seguir, trabajar, cuidar a la niña, pero no pasa». Teresa, con la fe arraigada en los huesos, no dijo nada durante un momento. Simplemente abrió el cajón, sacó un pequeño rosario de madera oscura y lo puso en la mano de la señora de la limpieza. «Este pertenecía a mi madre. Nunca me dejó solo. Cuando el mundo parezca demasiado oscuro, agárrate fuerte. Y confianza. Dios sabe lo que hace». Rosario no lo contuvo. Las lágrimas brotaron lentamente, en silencio. Por primera vez, alguien llamó a su hija con el corazón. Afuera, en la puerta de la mansión, un automóvil negro pasó demasiado lento. El guardia de seguridad anotó la matrícula, sospechosa. En el asiento trasero, un hombre miraba la entrada con ojos impacientes. Fui confirmando rutas, horarios, rutinas. Quedaba poco. En el centro de la ciudad, el detective contratado por Fernando hurgó en viejos archivos. Conectando puntos, confrontando nombres, descubrió algo que lo hizo levantarse de su silla, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había registros bancarios antiguos de Isabela conectados a cuentas sospechosas en Guadalajara, las mismas cuentas investigadas en el momento del secuestro de la hija de Roberto. Fotos, nombres,
transacciones en fechas cercanas a la desaparición. Isabela había mentido, lo había encubierto, tal vez incluso planeado. El collar de mariposas no fue una coincidencia, era una firma. Y allí, en el centro de ese sucio rompecabezas, estaba Rosario, inocente, ajena a su propio pasado, a punto de ser silenciada nuevamente. Pasó los dedos por las cuentas del rosario como si contara secretos, no oraciones. Sentada en el borde de la cama, miró por la ventana hacia el jardín iluminado por luces amarillas. Sentí miedo, pero también algo que no podía nombrar. Una vocación, quizás. Un susurro que decía, no te detengas ahora. Y aquí es donde necesito decirles algo. El momento más notable de esta historia aún está por llegar. Un punto de no retorno, donde todo lo que parecía correcto se pondrá patas arriba. Así que quédate conmigo, porque a veces es cuando todo se oscurece, que aparezca la verdad. Al séptimo día después de que se recogió la prueba, el detective llegó a la mansión con los papeles en la mano y la cara cerrada. Llamó a la puerta de la oficina de Fernando con la respiración contenida. Rosario, en ese momento, estaba con Camila en el jardín, enseñándole a la niña a plantar margaritas en una cama pequeña, manos llenas de tierra, corazón tratando de olvidar los ruidos del pasado. Pero un vendaval repentino levantó las hojas e hizo que Rosario mirara hacia arriba, inquieta. Desde la ventana de la oficina, una mirada observaba la escena, y justo debajo, en los arbustos, un par de ojos desconocidos también la observaron. ¿Quién era ese hombre parado entre las sombras del jardín? ¿Y qué llevaba dentro de su abrigo? Era una tarde calurosa y bochornosa cuando Rosario se subió a la camioneta de la escuela para recoger a Camila. Como medida de protección después de la nota anónima, Fernando había puesto un guardia de seguridad para que los acompañara. Ramírez, un hombre tranquilo pero atento, que ahora ocupaba el asiento delantero junto al conductor. Rosario estaba sentada con las manos en el regazo, inquieta, como si el aire de la ciudad fuera más pesado ese día. Camila salió corriendo de la puerta de la escuela con su mochila rosa y un dibujo en las manos. «Mira, tía Rosario, nos dibujé a los dos en el jardín». Rosario sonrió, incluso con el corazón apesadumbrado. Tomó el papel y se lo guardó en el bolsillo del delantal como si fuera un escudo. «Es hermoso, mi mariposa». La chica se acurrucó en su regazo. La fatiga de la clase desapareció en el calor de ese abrazo, pero la paz duró poco. A la salida de la escuela, a la vuelta, la furgoneta disminuyó la velocidad para pasar por encima de un badén, cuando de repente, un vehículo negro, sin placas, cruzó la intersección y se detuvo de lado, bloqueando el paso. «¿Qué es eso?», gritó el conductor tratando de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Dos puertas laterales de la camioneta negra se abrieron a la vez. 3 hombres encapuchados descendieron con movimientos precisos, armados y agresivos. Uno de ellos rompió el vidrio con el codo, mientras que otro tiró de la puerta de Rosario con brutalidad. El guardia de seguridad trató de reaccionar, sacó su arma, pero fue golpeado por detrás por un cuarto hombre que salió del callejón de al lado. El sonido seco del cuerpo de Ramírez golpeando el asfalto hizo gritar a Rosario. Trató de proteger a Camila con su propio cuerpo, pero fue jalada violentamente. «¡Corre, Camila! ¡Corre y llama a tu padre!», gritó, con la voz ahogada por el pánico. La niña vaciló, llorando, pero obedeció. Corrió por la acera con su uniforme azul marino ondeando al viento, su teléfono celular en la mano. Rosario todavía veía la mirada de la niña por encima del hombro, como si le pidiera que volviera con vida. Los hombres la empujaron a la camioneta negra, le vendaron los ojos y le ataron los brazos. El motor rugió. Todo fue tan rápido que los gritos aún flotaban en el aire cuando el vehículo desapareció por las calles de Ecatepec. Camila llegó a la caseta de vigilancia de la escuela tropezando con sus propias piernas. El director corrió a abrazarla, pero la niña ya llamaba a Fernando con dedos temblorosos. «Se llevaron a la tía Rosario. Se la llevaron, papá». Al otro lado de la línea, Fernando sintió que el mundo se detenía. La pluma se le cayó de la mano. El corazón explotó en su pecho como una sirena. Se escapó, todavía con el teléfono en la oreja. La policía. Ahora. «Rastrea las cámaras. Quiero la ubicación de esa camioneta en 5 minutos». El equipo de seguridad actuó rápidamente. Las cámaras de la escuela mostraron los rostros cubiertos de los secuestradores y la matrícula manipulada. Uno de los agentes de seguridad reconoció el patrón. Era una pandilla a sueldo, especializada en desapariciones rápidas. «Esta camioneta fue vista dirigiéndose al lado industrial de Ecatepec, señor», dijo uno de ellos.
Luego entró en un área sin cámaras. Fernando miró el mapa en la pantalla. La llevaron a desaparecer, como lo hicieron la otra vez. Mientras tanto, Rosario yacía en el piso de metal de la camioneta, con las muñecas ardiendo, el sabor metálico del miedo en la boca. La venda en los ojos impedía cualquier sentido del tiempo o la dirección, pero ella escuchó. Cada curva, cada cambio de asfalto. Olía a gasolina, óxido y el aliento caliente de uno de los hombres demasiado cerca. Su cuerpo temblaba, pero dentro de ella había algo más fuerte que el pavor. La sensación de que ya había vivido este terror, sin siquiera recordarlo. Como si el destino quisiera ponerla, de nuevo, en el mismo punto donde todo comenzó. Y es en este tipo de dolor que el tiempo se detiene. Cuando la vida de una mujer que ha sufrido demasiado está, una vez más, en manos de quienes nunca han visto su valor. Sentimos ira, impotencia, miedo, pero también una fuerza que no sabemos de dónde viene. Tú que estás escuchando esto, ¿alguna vez has sentido ese tipo de desesperación? Esa sensación de dejarse llevar por una corriente que no controlas, mientras gritas en silencio por justicia. Si es así, comenta aquí. Me dice, entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. Es verdad, porque esta historia es de Rosario, pero también es de Rosario. El auto se detuvo con una sacudida. La puerta trasera se abrió brutalmente. Rosario fue jalada y arrojada al frío piso de cemento. La venda de los ojos se quitó por segundos, lo suficiente para ver cobertizos abandonados, cercas de alambre de púas y una silla en el centro de un cobertizo vacío. Allí, sola, atada y a merced de alguien que no podía verle la cara, comprendió. O la encontrarían pronto, o nunca se fueron. Pero lo que aún no sabía era que había alguien más involucrado, alguien que nunca hubiera imaginado. Y ese alguien estaba más cerca de lo que parecía. La lluvia comenzó a llover, lavando las calles de Ecatepec, como para borrar los rastros de crimen que acechaban en los callejones industriales de la ciudad. Fernando estaba en el asiento trasero de la camioneta negra, con los ojos pegados a la pantalla del GPS, mientras el detective hablaba con voz tensa en su teléfono celular. Confirmado, la camioneta fue vista entrando en un cobertizo abandonado en la zona 3. No hay salidas grabadas. Está ahí. Fernando solo asintió. El puño cerrado tembló en su regazo. Ya no se trataba de contratos, collares o sospechas. Se trataba de ella, Rosario, la mujer que, incluso herida por el mundo, logró florecer en silencio. La mujer que, en tan poco tiempo, lo había cambiado todo, incluido él. Cuando llegaron al lugar, el tiempo parecía haberse congelado. El edificio era viejo, rodeado de malezas altas y barandillas oxidadas. Los guardias de seguridad rodearon el perímetro mientras Fernando, con el corazón acelerado, se adelantaba, guiado por el detective. Un aire de moho y aceite ardiente se escapó por las grietas de las paredes. La puerta principal estaba entreabierta, como si esperara. Entraron con las armas en alto, los pasos calculados, los ojos atentos. Adentro, en medio del cobertizo vacío, Rosario estaba desplomada junto a una silla, con las manos atadas a la espalda y un corte en la ceja que aún sangraba. Sus ojos, incluso débiles, se iluminaron cuando vio a Fernando. Trató de hablar, pero su voz no salía. Corrió hacia ella, arrodillándose en el suelo sucio, deshaciendo los nudos con dedos nerviosos. Estoy aquí. Ahora estás a salvo. Se acabó, Rosario. Se acabó. Pero para ella, aún no había terminado, porque el dolor que vivía en su pecho no era solo del cuerpo. Era el dolor de toda una vida sin nombre, sin origen, sin un rostro al que llamar padre. Incluso en los brazos de Fernando, su llanto estaba contenido, como si no se permitiera romperse realmente. Cuando finalmente la colocaron en la camioneta, vendada, con una manta alrededor de los hombros, se acurrucó en el asiento trasero y dejó que su mirada se perdiera en las luces de la carretera. El silencio llenó el auto como una oración tácita. Fue entonces cuando Fernando habló. La policía ya se está encargando del resto, pero hay algo que necesito decirte. El resultado del ADN ha llegado. Rosario volvió la cara lentamente. La lluvia golpeó suavemente el cristal, como si el mundo exterior conociera el peso de ese instante. ¿Y? Preguntó, su voz ronca, baja. Fernando se enfrentó a la carretera, buscando fuerza en las palabras. Eres la hija de Roberto de la Vega. Rosario, eres el niño secuestrado hace 25 años. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos.
Todo el cuerpo parecía querer disolverse en ese banco de cuero. El collar de mariposa todavía colgaba de su cuello, sucio de sangre seca, pero entero. ¿Entonces soy la hija del que trató de borrarme? Fernando le estrechó la mano, tierna y firmemente. Eres la hija del hombre que habría dado su vida por encontrarte. Roberto fue engañado. Nunca supo la verdad. Te amaría más que a cualquier fortuna. Las lágrimas llegaron entonces sin resistencia. Cayeron uno por uno, en silencio, lavando el dolor de años que nunca supo de dónde venía. Ella no era solo una limpiadora. Ella no era solo una huérfana. Tenía un nombre, un origen, una historia, pero también había sido atacado. Y ahora, al recordar los ojos fríos detrás de la venda en los ojos, entendió que esa verdad todavía era peligroso, porque si ella era una heredera, alguien más era un impostor, y el impostor seguía en libertad. La pregunta que nadie se atrevía a hacer ahora flotaba en el aire. ¿Quién, dentro de esa red de lujo y mentiras, estaba dispuesto a matar para que la verdad nunca saliera a la luz? Los titulares parecían dagas, afilados, venenosos. En los sitios de chismes y programas sensacionalistas, las fotos borrosas de Rosario con uniforme de señora de la limpieza estampaban las páginas con títulos maliciosos. ¿Estafa de mariposas? ¿Señora de la limpieza quiere ser heredera? ¿Quién es la misteriosa mujer que dice ser la hija de Roberto de la Vega? Su rostro, cansado, manchado de sangre por el secuestro, ahora era objeto de burlas. Isabela de la Vega, con su impecable vestido beige y su maquillaje de luto bien ensayado, apareció en la televisión diciendo dulces palabras que ocultaban el veneno. Le tengo mucho cariño a Rosario, por supuesto, pero desafortunadamente, algunas personas se dejan llevar por la codicia. Roberto no la conocía. Ella nunca fue parte de nuestra familia, y me temo que están tratando de aprovecharse de su nombre, su fortuna, de nuestros sentimientos. La cámara captó la mirada falsa, las manos supuestamente temblorosas, y la multitud lo creyó. Todo el país comenzaba a ver a Rosario no como la niña que cuidaba al niño al que nadie podía llegar, sino como una oportunista disfrazada de víctima. Rosario observaba en silencio, sentada en el sofá de la sala de la mansión, con el rosario apretado entre los dedos y el rostro escondido entre las manos. Fernando apagó la televisión con fuerza. El controlador voló sobre la mesa. Esto es un circo, pero ella no ganará. Rosario, sin embargo, sintió el peso del juicio. No se trataba solo del nombre. Se trataba de todo lo que había vivido, y de todo lo que decían que nunca sería. La gente me mira y solo ve la tela del piso. Nunca creerán que soy la hija de alguien importante. Fernando se arrodilló frente a él. Eres más que cualquier apellido, y la verdad saldrá a la luz. Lo prometo. Al otro lado de la ciudad, en la oficina del investigador, la verdad ya estaba a punto de explotar. Organizó una carpeta con pruebas, depósitos bancarios que datan de la desaparición de Rosario, llamadas interceptadas con nombres vinculados a grupos que desaparecieron menores, audios claros donde Isabela daba órdenes claras. Ella no puede aparecer. Hazlo desaparecer, como la última vez. Cada documento era un ladrillo demolido en el castillo de mentiras que Isabela había construido durante décadas. Las piezas encajan. Rosario nunca fue un intruso. Él fue la víctima, y el villano ahora trató de ser un mártir frente a las cámaras. En lo más profundo de su alma, Rosario trató de resistir, pero la vergüenza ardía. Cuando salió a comprar pan con Teresa, escuchó susurros, miradas. Una mujer en la fila murmuró demasiado alto. Ten coraje, ¿ves? Yo limpiando el baño ni siquiera miré las caras de los jefes, y mucho menos quería ser el dueño de la casa. Rosario bajó los ojos. Doler. Y dolía más porque era real, porque muchas veces las mujeres como ella han sido tratadas como muebles, útiles, silenciosas e invisibles. Regresó a casa más tranquila que nunca. Solo en el jardín, con Camila a su lado, sintió que aún respiraba, y tal vez por eso necesitas seguir aquí. Porque a veces el mundo intenta convencernos de que nuestro lugar siempre está detrás, sirviendo, callando, tragándonos las lágrimas. Pero es cuando la mentira grita más fuerte que la verdad se prepara para nacer. La parte más sorprendente de esta historia está por venir. Y cuando llegue, hará que muchas personas se traguen todo lo que dijeron con desprecio. Esa misma noche, Fernando recibió la llamada del investigador. Lo tengo todo, y es fuerte. Cuando eso salga a la luz, cae. La carpeta fue entregada con documentos oficiales, audios limpios, extractos bancarios, impresiones de conversaciones, evidencia incontrovertible.
Fernando sostuvo ese material como si fuera un mapa para la justicia. Rosario estaba en su habitación, arrodillada ante la cama, rezando con el rosario de Teresa en sus manos. Fernando llamó a la puerta. Se puso de pie, se secó los ojos y la abrió. «¿Qué pasa, señor?». Amplió la cartera. «La verdad, Rosario. Suyo, y el de ella también». El silencio entre ellos era intenso. Sostuvo los papeles con manos temblorosas. Leyó los nombres, las fechas, escuchó los audios. En uno de ellos, la propia Isabela dijo, con frialdad, «Nunca debió haber sobrevivido. Ese niño fue un error». Rosario abrió mucho los ojos. Su pecho jadeaba. La boca se seca. Ella quería que muriera. Ella susurró, más para sí misma que para él. Fernando la sostuvo por el hombro. «Pero viviste. Y ahora va a ganar». Al día siguiente, el equipo de Fernando preparó el dossier para entregarlo a las autoridades y a la prensa. Un periodista de investigación confiable sería el conducto para revelarlo todo. Pero mientras esto sucedía, una sombra se acercó a la mansión con pasos silenciosos. Y con ella, un disparo tan frío como la mirada de Isabela, porque antes de que la verdad salga a la luz, todavía quedaba una última carta por jugar. ¿Quién sería el primero en ser golpeado? El auditorio del Centro Cultural de Polanco estaba lleno. Cámaras de televisión posicionadas, micrófonos en fila, periodistas de todos los principales medios de comunicación, y ojos atentos esperando el motivo de esa inesperada convocatoria de Fernando Aguilar, uno de los empresarios más respetados de México. El rumor creció entre políticos, empresarios y columnistas sociales que trataban de entender lo que estaba sucediendo. Detrás del escenario, Rosario respiró hondo. Llevaba un vestido azul oscuro, discreto, que doña Teresa había cosido especialmente para esa ocasión. El collar de la mariposa colgaba de su cuello como un símbolo silencioso de todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de recuperar. Fernando se acercó. «¿Estás listo?». Rosario no respondió con palabras, solo asintió con ojos firmes, aunque por dentro sus piernas temblaban como las de un niño. Pero ella lo sabía, ya no estaba sola. Las luces del auditorio se atenuaron. El sonido del micrófono al encenderse cortó el aire como un trueno. Fernando subió al escenario con pasos lentos pero seguros. Sacó el periódico del bolsillo de su chaqueta, miró a la audiencia y comenzó. «Damas y caballeros, hoy no estamos aquí para hablar de negocios. Estamos aquí para corregir una injusticia, una historia que comenzó hace 25 años, cuando la hija de mi pareja y amigo, Roberto de la Vega, fue secuestrada cuando era bebé». Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Continuó. «Durante todos estos años, se ha pensado que este niño está muerto o desaparecido, pero el destino a veces es más fuerte que el silencio. Y hoy, con el corazón apesadumbrado, pero con la conciencia tranquila, les presento Rosario de la Vega, la heredera legítima». Las puertas laterales se abrieron. Rosario entró, paso a paso, el sencillo vestido contrastando con la opulencia del ambiente. El collar de plata brilló en el centro de atención. Un silencio se apoderó de la sala, sin clic de cámara, sin susurros, solo miradas, de asombro, incredulidad, admiración. Caminó hacia el escenario, junto a Fernando, y se detuvo con la cabeza en alto. Por primera vez, todos la vieron de verdad, no como limpiador, no como un intruso, sino como alguien que llevaba la verdad en su sangre. El abogado de Fernando se levantó, abrió un maletín de cuero y comenzó a distribuir los documentos. «Aquí están las pruebas de ADN, con doble verificación en laboratorios independientes. Estos son los registros del orfanato en Oaxaca, que muestran la desaparición del niño. Y aquí, los audios y transacciones bancarias que vinculan directamente a la señora Isabela de la Vega con el grupo responsable de la desaparición». Las pantallas detrás de ellos mostraban en tiempo real los recibos, los gráficos, las fechas. En la primera fila, Isabela abrió mucho los ojos. El lápiz labial rojo se veía más oscuro en ese momento. Se puso de pie con arrogancia, tratando de mantener su pose. «Esto es un teatro. Esta mujer se aprovechó de tu buena voluntad. Esto es una farsa». Rosario la miró fijamente, sin decir una palabra. Fernando, con calma, la miró a los ojos. «¿Quieres continuar, Isabela? Porque tenemos más evidencia, más grabaciones, más mentiras de ti». Isabela resopló. «Ni siquiera era la hija biológica de Roberto. Nunca la reconoció oficialmente». La frase cayó como un rayo. La audiencia contuvo la respiración.
El abogado interrumpió. ¿Entonces admites que conocías la identidad del niño desaparecido? ¿Que tenía acceso a la información y aún así la ocultó? Isabela se puso pálida. Su mano apretó el bolso de diseñador como si fuera una pistola, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído, y todo México estaba mirando. Rosario cerró los ojos por un momento. Sentí que la presión en mi pecho se aliviaba. No fue un alivio de la victoria, era el peso de una vida que se devolvía pieza por pieza. En medio de ese silencio sepulcral, respiró hondo. Sabía que todavía enfrentaría miradas torcidas, dudas, prejuicios. Pero allí, en ese escenario, con todo el país mirando, recuperó algo más grande que un apellido. Se recuperó a sí misma. Y si hasta ahora has seguido esta historia con el corazón apesadumbrado, debes saber una cosa. A veces, la justicia lleva tiempo, pero cuando llega, abre puertas que parecían cerradas para siempre. Pero lo que nadie esperaba, en ese auditorio en estado de shock, era que aún no se había dado el golpe final, porque entre los presentes, había alguien que no debería haber estado allí, y este alguien llevaba en sus bolsillos el siguiente capítulo de una verdad aún más oscura. El eco de los pasos firmes atravesó el silencio en el auditorio como una frase anunciada. 4 policías, uniformados y decididos, entraron por la puerta principal con órdenes judiciales en la mano. El sonido de los comunicadores de radio crepitando, el resplandor frío de las esposas que se reflejan en las luces del escenario. El fiscal se acercó discretamente al micrófono y murmuró algo al abogado de Fernando. En cuestión de segundos, los ojos de la audiencia se volvieron hacia Isabela de la Vega. Todavía trataba de mantener su postura, pero su piel estaba tan pálida como el papel. La tensión se rompió con un chasquido. Señora Isabela de la Vega, usted está en prisión por cargos de secuestro, tergiversación, obstrucción de la justicia y asociación delictiva. Su rostro se congeló. La mujer que, durante décadas, dictó reglas en los lujosos salones de México, ahora se retiraba, temblando. Trató de levantarse, empujó la silla, pero tropezó con sus tacones altos. «¡Esto es absurdo! ¡Soy una de la Vega!», gritó, agarrando su bolso como si pudiera protegerla de la verdad. 2 policías se acercaron. Todavía trató de escapar por la parte de atrás, empujando a un camarógrafo en el camino, pero fue detenida por un tercer agente que ya la estaba esperando cerca de la salida de emergencia. Esposada, tambaleándose, fue llevada de vuelta al centro del escenario, frente a flashes y micrófonos que registraron cada segundo de la caída pública más humillante de la élite mexicana. Las cámaras transmiten en vivo. Todo el país lo vio. Los periodistas narraron en tiempo real. En este momento, la socialité Isabela de la Vega, involucrada en uno de los mayores escándalos de la historia reciente, está siendo secuestrada por las autoridades. En la esquina del escenario, Rosario observaba todo sin decir una palabra. Sus ojos llorosos, sus manos apretadas sobre el collar de mariposas. Pero no había odio en su rostro, solo un viejo cansancio que finalmente comenzaba a disolverse. Lo que fluía de sus ojos no era venganza, era liberación. Una lágrima cayó en silencio, y con ella, el peso de toda una vida de silencio también descendió. Fernando se acercó, con los ojos llorosos. «Se acabó», susurró. Rosario, con voz débil, respondió. «Para ella, tal vez, pero para mí, apenas está comenzando». En la mansión, Camila miraba la televisión sentada en la alfombra, abrazando a una muñeca. Cuando vio que la policía se llevaba a Isabela esposada, señaló la pantalla y gritó: «¡Esta mujer trató de llevarse a mi Vía!». Doña Teresa salió corriendo de la cocina, asustada. «¿Qué pasa, niña?». Camila, con los ojos muy abiertos, repitió: «Es mala. Recuerdo. Me dijo que me callara cuando Rosario desapareciera». Las palabras salieron como un arrebato infantil, pero cargado de verdad. Teresa se puso pálida. Cogió el teléfono con manos temblorosas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en un campo seco. Las redes sociales explotaron. El nombre de Rosario se convirtió en un símbolo. De señora de la limpieza a heredera. La mujer que superó el silencio. Los periódicos imprimieron su imagen con títulos como «La fuerza de la verdad», «La mariposa que renació». La gente común dejó mensajes de apoyo, se entregaron flores en la mansión y viejos amigos de la limpieza, colegas del orfanato, enviaron cartas diciéndoles que ahora tenían esperanza. Una mujer había ganado, y con él, todos los demás que han sido ignorados durante décadas.
Rosario caminó por los pasillos del centro cultural como si pisara un terreno desconocido. La gente la llamaba, quería abrazarla. Los periodistas intentaban extraer declaraciones, pero ella solo quería irse a casa, oler el jardín, ver correr a Camila, escuchar a Teresa tararear en la cocina. Cuando se subió a la camioneta, respiró hondo. La ciudad todavía latía afuera, pero adentro, finalmente comenzó a silenciar el grito que siempre había llevado. Y es en este silencio donde a menudo viven las historias más profundas. Porque no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir sin perder el alma. Rosario no ganó un trono. Obtuvo su origen. Te llamas. Tu historia. Pero, ¿aceptaría el pasado ser enterrado tan fácilmente? Porque en las sombras, todavía quedaba un último enemigo. Y este, a diferencia de los demás, sabía sonreír perfectamente. El sobre marrón llegó discretamente, entregado por las respetuosas manos del abogado de Fernando. Rosario lo recibió con una opresión en el pecho. Sabía que no había cifras, contratos o decisiones legales dentro. Era algo mucho más delicado. Una caja sellada, con el nombre de Roberto de la Vega escrito a mano con tinta azul descolorida. Una letra firme, vieja, casi paternal. El equipo legal explicó que el contenido había sido dejado en la bóveda de un banco bajo cláusulas específicas. Solo podría entregarse si, algún día, se encontraba a la hija desaparecida. Rosario llevó la caja a su habitación. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, como lo hacía cuando era una niña pequeña en el orfanato, y respiró hondo antes de abrirla. El olor a madera vieja, mezclado con el papel envejecido, llenaba el aire. En el interior, había recuerdos guardados con fe. Una foto de ella cuando era bebé, sonriendo en el regazo de un hombre que apenas reconocía, pero que ahora sabía quién era. Un juguete de peluche gastado, con un lazo rosa unido a su cuello. Y docenas de letras, apiladas cuidadosamente, atadas con un hilo de satén blanco. Rosario tomó el primero, con las manos temblorosas. Desató la soga suavemente y comenzó a leer en silencio. La letra era suya, el padre que nunca había conocido, pero que ahora le hablaba como si estuviera allí, sentado junto a la cama. Hija mía, si alguna vez estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Y si sobrevivía, es porque es más fuerte que cualquier dolor. Nunca dejé de buscarte. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada noche me despertaba sobresaltado pensando que había escuchado su voz. Nunca acepté que te hubieras ido. Nunca. Rosario apretó la carta contra su pecho. El llanto llegó de repente, como un río rompiendo un dique que había contenido el dolor durante años. Un sollozo ahogado escapó. Era como si una parte de ella, siempre vacía, finalmente se llenara. La segunda carta hablaba de esperanza. Roberto contó cómo mantenía una habitación preparada, cómo hablaba con jueces, investigadores, sacerdotes, cualquiera que pudiera darle una pista. Habló de la madre biológica de Rosario con respeto, pero también con dolor. Ella se fue contigo, y poco después, nunca más se supo de ti. Solo me quedó el vacío, y amor sin dirección. También había grabaciones en pequeñas tarjetas de cinta. Fernando pidió prestada una vieja grabadora y Rosario, temblando, presionó el botón de reproducción. La voz profunda, dulce y ronca de Roberto llenó la habitación. Rosario, Rosarito, si un día te llega esta cinta, debes saber, incluso sin verte crecer, incluso sin conocer tu olor, tu risa, tus primeras palabras, te he amado todos los días de mi vida. En la última carta, guardada en un sobre separado con la palabra confidencial, la revelación que lo cambió todo, y al mismo tiempo, no cambió nada. Hija mía, en primer lugar, necesito decirte una verdad. No eres mi hija de sangre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos en esa sala de maternidad, lo supe. Eras mía. Y elegí amarte. Incluso cuando me dijeron que lo devolviera. Incluso cuando sospechaban su origen. Luché para que te registraran como mi hija. Puede que el mundo no lo entienda, pero el amor no pide explicaciones. Eres mi hija porque te amé desde el primer vistazo. Rosario se llevó la mano a la boca, como si sostuviera una parte de sí misma que quería gritar. Sintió que se desmoronaba en silencio. Todo lo que creía que era verdad, le fue arrebatado y devuelto, aún más poderosamente. La sangre podría no haber sido la misma, pero el amor lo era, y siempre lo había sido. Se arrodilló ante la cama, con el collar de mariposas apoyado en su pecho, y con las letras entrelazadas entre sus brazos. Oró. No pidió nada. Simplemente le dio las gracias.
Estaba agradecida por haber sido amada, incluso sin saberlo, por haber sido buscada, incluso cuando se sentía olvidada, y porque, finalmente, había encontrado el nombre, el pasado y el afecto que le habían robado. Abajo, Fernando escuchó la grabación con su abogado. No comentaron. Simplemente dejaron que cada palabra de Roberto se apoderara del entorno. «Ella merece saberlo todo», dijo Fernando. «Y quién sabe», respondió el abogado. Pero la señora Isabela no estaba sola. Hay otro nombre en las grabaciones. Alguien que aún no ha sido expuesto. Fernando frunció el ceño. «¿Quién?». El abogado vaciló. «El mismo nombre que apareció en las transacciones. Alguien influyente, muy influyente». Fernando se puso de pie lentamente. El corazón se acelera, la mente llena de dudas, porque, al final, la justicia hecha en público fue solo el comienzo. Y lo que estaba por venir podría ser aún más peligroso. Después de todo lo que quedaba por revelar, todavía podría derrocar imperios. Los siguientes días fueron como un vendaval en calma. La ciudad continuó su ritmo ruidoso, pero Rosario vivió en una frecuencia diferente, una en la que el tiempo parecía moverse lentamente, y cada decisión llevaba el peso de toda una vida. Con el testamento validado y la herencia transferida oficialmente, los abogados comenzaron a tratarlo con reverencia. Llegaron con trajes, portapapeles y carteras en la mano, hablando de activos, acciones, dividendos, participaciones y términos que nunca había escuchado. Trataron de impresionarla. Sonrieron ampliamente. Le ofrecieron café caro, pero Rosario solo pidió un vaso de agua y escuchó en silencio. Por dentro, se sentía como si estuviera en una obra de teatro en la que todos conocían el guión, excepto ella. Aquella mujer que limpiaba las esquinas de los azulejos con un cepillo de dientes. Ahora era dueña de 4 empresas. El edificio donde trabajaba, lujosos departamentos en Monterrey, Guadalajara y Cancún. Pero nada de esto parecía caber en el pecho de Rosario. Continuó durmiendo en la misma pequeña habitación en la parte trasera de la mansión de Fernando. Las paredes húmedas, la sábana lisa, la ventana al jardín. Allí todavía se sentía segura. Fernando hizo renovar uno de los dormitorios principales, con una cama de madera noble, baño de mármol y vista a la ciudad. Envió flores, envió perfume, envió afecto en forma de cuidado, pero ella se negó. «¿Por qué sigues durmiendo en este cubículo, Rosario?», preguntó doña Teresa una mañana mientras se pasaba el café. Rosario miró la tetera en la estufa, inhaló el olor fuerte y cálido y respondió: «Porque adentro. Sigo siendo la chica que limpiaba pisos». Teresa no insistió. Simplemente pasó su mano por el cabello de la joven y dijo: «Ya eres grande, y no es el dinero lo que te hizo así. Fue lo que soportaste en silencio lo que te hizo gigante». Y tenía razón. Rosario no le temía al lujo. Tenía miedo de perderse dentro de él. Miedo de que las sonrisas que ahora la rodeaban fueran de interés, no de afecto. Comenzó a estudiar por la noche en una escuela técnica cercana. Quería aprender administración. Dijo que, si ella era la dueña, tenía que saber cómo cuidarla. Durante el día, acompañaba a Fernando en las reuniones. Observaba todo con ojos atentos. Escribía términos. Preguntaba en voz baja en el auto de regreso. Fernando estaba orgulloso en silencio, pero también se acercaba cada día. Las miradas comenzaron a cambiar. Las conversaciones se hicieron más largas. Fernando buscó su opinión. Ofreció su brazo cuando caminaron. Preparó café durante los descansos. Pero dentro del corazón de Rosario creció una pregunta que no pudo silenciar. ¿Fernando la admiraba por ser quien era? ¿O simplemente porque ahora llevaba el apellido de la Vega? Esa duda la corroía, porque todo lo que había construido dentro de mí me siento eso. Ella, humildad, coraje, amor propio, no podía venderse como herencia. Quería ser vista como una mujer, no como una posesión. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con inversionistas, Fernando detuvo el auto cerca del Parque Chapultepec. «¿Quieres tomar un helado?», preguntó, como si fueran 2 jóvenes sin pasado. Rosario se rió, sorprendida, y aceptaron. Se sentaron en un banco de madera, rodeados de árboles altos y niños corriendo. Él la miró con ternura. «Rosario, ¿alguna vez has pensado en irte? ¿Viajar? ¿Empezar una nueva vida?». Mordió el helado, pensativa. «He pensado en huir, pero nunca para irse». Él sonrió. «Eres diferente». Ella respondió casi en un susurro: «Pero todavía no sabes quién soy realmente». Él la miró confundido, pero no insistió.
Por la noche, sola en su habitación, Rosario escribió en su cuaderno escolar: ¿Quién me amaría si no tuviera nada? La pregunta permaneció allí, suspendida en el aire. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Y esa misma noche, mientras Rosario revisaba sus ejercicios contables, un sobre anónimo fue dejado en la entrada de la mansión. En el interior, había una vieja fotografía, rasgada en los bordes. Una imagen en blanco y negro. Un hombre que nadie reconocería allí, excepto Rosario, porque esa cara estaba grabado en su memoria, en los pocos recuerdos vagos de una época anterior al orfanato. Y detrás de la foto, una frase escrita a mano. La verdad aún no se ha dicho. ¿Quién lo habría enviado? ¿Y por qué ahora, cuando todo parecía comenzar a calmarse? La tormenta llegó sin previo aviso, como las verdades que la vida empuja cuando ya no tenemos forma de escondernos. El cielo se oscureció temprano y los truenos comenzaron a rasgar el silencio del exclusivo vecindario donde ahora vivía Rosario. La mansión de Fernando parecía temblar con cada golpe, y pronto las luces se apagaron. Todo fue tan rápido que Camila, arriba, dejó escapar un grito de puro terror. Rosario dejó su cuaderno de ejercicios y subió corriendo las escaleras, guiada solo por los relámpagos que iluminaban los pasillos como destellos de viejos recuerdos. En la habitación de la niña, la oscuridad era espesa como el miedo de un niño. Camila tembló, escondiéndose debajo del edredón. Rosario entró con pasos ligeros, se sentó en el borde de la cama y le pasó la mano por la frente sudorosa. «Estoy aquí, pequeña flor. No tienes que tener miedo». La niña no respondió. Lloró en silencio, como alguien que ha perdido demasiado. Rosario comenzó entonces a cantar, una vieja canción que ni siquiera recordaba de dónde venía. Tal vez del orfanato, tal vez del alma. Los suaves versos atravesaron el aire pesado como una manta cálida. Camila se calmó, respirando más profundamente, hasta que sus ojos se cerraron. La puerta crujió discretamente. Fernando estaba allí, de pie, observando todo con una expresión que mezclaba gratitud, admiración y algo más. Entró sin decir nada y se sentó en el suelo, junto a la cama, cerca de los pies de Rosario. Los dos se quedaron allí, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el vidrio y el sueño tranquilo de la niña. Ninguno de ellos habló, pero había demasiadas palabras en ese silencio. Fue Fernando quien rompió el aire. La voz salió baja, ronca, casi un susurro. «Salvaste a mi hija». Hizo una larga pausa. «Y también me salvó». Rosario lo miró, con los ojos llorosos por todo lo que había guardado hasta ahora. Antes de que pudiera responder, continuó: «Traté de luchar contra eso. Pensé que era solo gratitud, admiración. Pero me enamoré de la mujer que limpiaba mi casa, que curaba a mi hija, que cargaba con el dolor sin hacer ruido». Tragó saliva. «La herencia vino después, pero tú ya vivías dentro de mí antes de eso». Rosario no respondió. No lo necesitaba. Sus palabras habían atravesado todas las capas de defensa. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, como si finalmente encontrara un rincón para descansar. No se intercambiaron besos, no se hacen promesas, pero en ese gesto, dos cuerpos apoyados uno contra el otro en la oscuridad, había más amor que en muchos matrimonios. Y por extraño que parezca, fue en ese momento que Rosario se dio cuenta. El verdadero amor no comienza con fuegos o flores. Nace en silencio, en cuidado, en persistencia, en la forma en que alguien sostiene su dolor sin tratar de solucionarlo. Si has llegado hasta aquí, sintiéndolo con el corazón abierto, quédate conmigo, porque el momento más fuerte de esta historia está por llegar. La lluvia había disminuido. Las luces volvieron lentamente. Camila dormía, como si nada más pudiera tocarla. Rosario y Fernando bajaron las escaleras uno al lado del otro, en silencio. En la cocina, ella calentó leche y le ofreció una taza. «Es más pálido que la luna, señor». Él sonrió. «Y pareces la dueña de la casa». Ella respondió con suave ironía. «Pero todavía me siento como alguien que recoge migajas de la mesa». Él le tomó la mano, esta vez con firmeza. «Eres mucho más que eso». Al día siguiente, Rosario decidió que necesitaba hacer algo por sí misma. Comenzó a visitar la tumba de Roberto, a hablar con abogados sobre donaciones sociales, e incluso hizo renovar el orfanato donde creció. Cada uno de sus movimientos era un recordatorio de que la mayor herencia que había recibido
Era su propia historia, pero como toda historia de amor y justicia, todavía había piezas sueltas. ¿Recuerdas la foto que dejaron en la entrada? La antigua imagen del hombre que solo ella reconocía. Pozo. Esa mañana llegó una nueva pista, un sobre, un certificado de nacimiento, y un nombre que hasta entonces nadie había pronunciado, un nombre vinculado al pasado de Rosario, el secuestro y a alguien que todavía caminaba en las sombras del poder. ¿Qué revelaría esa nueva información? ¿Y quién más tendría sangre en esta historia? El apartamento en Coyoacán era sencillo, con paredes descascaradas y una ventana que daba a una calle concurrida. Rosario eligió ese lugar por instinto. No quería lujos, no quería silencio absoluto, quería la vida real, la gente que pasaba, el ruido de las ollas, el olor de la comida que venía de los vecinos. Era como volver a casa, aunque nunca había tenido uno. La llave giró en la cerradura con un sonido seco y liberador. Cuando entró, no había muebles caros, solo un colchón prestado, una mesa torcida y la caja de cartas que había traído consigo. Era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Cerró la puerta tras de sí y respiró hondo, por primera vez en semanas, no como heredera, ni como protegida, sino como mujer completa. En el frío suelo de la sala de estar, abrió el nuevo cuaderno y comenzó a escribir. La primera carta fue para Roberto. Papá, aún sin conocerte, siento que te reconozco en mí. Gracias por elegirme, incluso sin sangre. La segunda fue para Camila. Me diste una voz cuando solo tenía silencio. El tercero, más difícil, era para ella misma. Dudó antes de escribir, porque hablar con su propio dolor requería mayor coraje. Rosario, sobreviviste al abandono, a las mentiras, a la duda. Ahora, aprende a vivir sin pedir permiso. Las mañanas comenzaron a ganar rutina. Rosario se despertó temprano. Caminó hasta el mercado de la esquina para comprar pan fresco. Intercambió sonrisas con la señora del puesto de flores. Se sentó en la plaza a estudiar negocios con los libros que Fernando le había regalado. Por la noche, asistía al curso técnico en una escuela comunitaria. La miraban con curiosidad. Después de todo, todos allí sabían sobre la señora de la limpieza que se convirtió en heredera. Pero a Rosario ya no le importaba. No se avergonzaba de lo que era o de lo que se había convertido. Poco a poco, sintió que el peso de las expectativas se aflojaba de su espalda. Fernando llamaba a veces. Cuidadosamente, respetaba su espacio. Camila envió audios cantando la canción de cuna que Rosario enseñó. Escuchó cada mensaje con el corazón apesadumbrado, pero sonrió. Porque ahora lo sabía. El amor que une no es amor. El amor verdadero espera, incluso con nostalgia. Una noche, mientras empacaba sus papeles, encontró el rosario que doña Teresa le regaló. Ella se sentó en la cama y lo abrazó con fuerza. No pedir nada, pero para estar agradecido, por todo lo que pasó, por la mujer en la que se ha convertido, y por comprender finalmente que su identidad no provenía del nombre, el dinero o los ojos de los demás, vino del camino que tomó, y el hecho de que llegó allí, de pie. Y si ahora estás escuchando esto con el pecho apretado, sabe, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. A veces, lo que salva a alguien es saber que no está solo. Al día siguiente, al salir del campo, Rosario recibió un sobre marrón, sin remitente. En el interior una copia antigua del certificado de nacimiento, pero no el de ella, de una mujer llamada María Soledad, la madre biológica. El nombre sonaba como un susurro olvidado en el tiempo. Junto con el certificado, una breve nota. Ella nunca te olvidó. Rosario sintió que sus piernas se debilitaban. Miró hacia el cielo en esa noche calurosa y estrellada en la Ciudad de México y murmuró, «Entonces, ¿existe?». Pero lo que Rosario aún no sabía era que el nombre de María Soledad traía consigo una nueva herida, y una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propio abandono. Después de todo, ¿por qué esa mujer nunca la buscó? ¿Y quién había dejado la nota esa noche? Allí mismo, en su camino silencioso de curación. La puerta del orfanato crujió como si llorara. Rosario hizo una pausa por un momento antes de empujarlo. La fachada estaba descascarada. Las ventanas con vidrios rotos y el viejo patio de tierra ahora era un campo de silencio y recuerdos. Cada paso dentro de ese lugar era como pisar las heridas que juró olvidar.
Pero ahora, con el collar al cuello, el corazón limpio y los ojos de alguien que ha visto lo peor, Rosario no tuvo miedo de regresar. Era hora de agradecer al pasado, incluso al dolor. Las monjas mayores la reconocieron con sorpresa. Sor Catalina, ahora encorvada por la edad, tocó el rostro de Rosario como si tocara un milagro. Eras esa chica tranquila, siempre con una mirada distante, siempre protegiendo a los más pequeños. Rosario sonrió. Y siempre hambriento, agregó, provocando risas y lágrimas de los pocos que aún permanecían allí. Había llevado consigo cajas con víveres, productos de higiene, ropa nueva, e incluso tabletas donadas por las empresas que ahora eran suyas. Pero el mayor regalo fue su presencia. Contó su historia sin jactancia, con la humildad de quien sabe que nada está garantizado y que todo puede cambiar de un día para otro. Mientras hablaba, una chica con ojos grandes y cabello atado con cintas rojas la miraba detrás de su columna vertebral. Rosario se inclinó, sin decir nada, y solo extendió la mano. La niña se acercó lentamente, sospechosa. Rosario sacó entonces de su bolsillo el rosario gastado que había recibido de doña Teresa, el que llevaba en el pecho el día del secuestro, la noche en que lloró por la carta de su padre, en momentos de soledad en Coyoacán. Tomó la mano de la niña suavemente y colocó el rosario allí. Me protegió cuando no tenía a nadie. Ahora es tuyo. La niña apretó el regalo como si fuera un secreto sagrado. Al salir, Rosario caminó sola hacia la puerta, pero ya no sentía el peso de la soledad. Ese lugar que una vez solo le dio supervivencia, ahora le devolvió algo más valioso: pertenecer. Cuando salió a la calle, el sol del mediodía golpeó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo, sin máscara, sin duda. La paz que sentía no provenía de la riqueza, ni de la herencia. Vino de habernos enfrentado por completo. Provenía de haber regresado por su propia voluntad, y no por necesidad. En el taxi de regreso a casa, Rosario miró por la ventana a la ciudad. El vendedor de frutas gritando en el semáforo, las señoras en la fila del autobús, los estudiantes riendo con sus uniformes. Ella era parte de eso. Y al mismo tiempo era diferente, no porque sea una heredera, sino porque había pasado por el dolor con dignidad. El teléfono celular vibró en su bolsillo. Un mensaje simple. Camila preguntó si volverías a cenar. Rosario miró hacia el cielo, respiró hondo y respondió con los dedos temblando de emoción. Dile que vuelvo, para siempre. Pero cuando llegó a casa, antes de entrar, vio una carta debajo de la puerta. Papel amarillento, doblado con cuidado, sin remitente. Cuando lo abrió, reconoció la letra temblorosa de alguien que llevaba décadas de arrepentimiento. La carta era de María Soledad. Solo decía: hija mía, si todavía quieres saber por qué te dejé, estoy listo para contarte todo. La mano de Rosario tembló. Sus ojos se llenaron de agua. Mi corazón se apretó, porque, incluso después de tanto dolor y tanto regreso, todavía había una herida que nunca se tocó, la del abandono de una madre. Y ahora, ¿estaba lista para escuchar? Rosario caminó lentamente por el pasillo florido de la mansión Aguilar, ahora no como alguien que sirve, ni como alguien que espera ser aceptado, sino como alguien que finalmente sabe que pertenece. Camila corrió a su encuentro con los brazos abiertos y los ojos llenos de luz. Fernando, conmovido, la esperaba en la puerta, pero ella levantó la mano suavemente, pidiendo un momento a solas con la niña. Se sentó a su lado en el jardín, las estrellas comenzaron a elevarse en el cielo, y dijo con firmeza y ternura: me has elegido como madre, y ahora elijo ser tuya también. Por la noche, mientras la ligera brisa bailaba entre los árboles y las luces de la Ciudad de México parpadeaban de fondo, Rosario y Fernando conversaban a cielo abierto. Él la miró a los ojos y dijo: si es demasiado pronto, esperaré todo el tiempo que sea. Rosario sonrió dulcemente. Solo necesitaba recordar quién era. Ahora lo sé. Meses después, la ceremonia fue sencilla e íntima. Rosario entró sola, con la frente en alto, con el velo de la madre que nunca conoció y el collar de mariposas apoyado en su corazón, el mismo que sobrevivió a todo con ella. Al final de la ceremonia, frente a todos, respiró hondo y le agradeció con voz ahogada. La vida trató de borrarme, pero Dios incluso usó el dolor para hacerme brillar. Y allí, en ese jardín iluminado por faroles, bailó con Camila y Fernando. Bailó ligeramente, con el corazón libre, finalmente entero. Porque la justicia no se trata solo de ver el mal castigado,
Se trata de ver florecer el bien donde antes solo había silencio. Esta historia trata sobre nunca olvidar de dónde venimos, pero también sobre no dejar que defina quiénes somos. Se trata de aprender que la dignidad no se puede comprar ni heredar. Se construye paso a paso, incluso cuando el mundo entero parece ciego a su dolor. Y si esta historia te tocó el corazón, gracias por quedarte hasta aquí. Es su empresa la que hace que todo valga la pena. Tu like es como un abrazo que calienta y apoya este canal. Tu inscripción es como una invitación a volver a este café lleno de historias, cuando quieras. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Tengo muchas ganas de saber dónde vive este corazón que ha acompañado a Rosario aquí. Y activa la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Porque todavía hay tantas historias de mujeres como Rosario esperando ser escuchadas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.